déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, depresión o solo estás harto del mundo? Esta es la pregunta que nos hacemos cada lunes por la mañana cuando suena la alarma y nos dan ganas de aventar el celular por la ventana. Y es que vivimos en una época donde sentirte abrumado, distraído, cansado o emocionalmente drenado ya no es la excepción, es la norma. Pero, ¿eso significa que todos tenemos algo? ¿O que el mundo ya está diseñado para que nadie se sienta bien? Esto es Equilibrio Inestable. Yo soy Carlos y hoy quiero hablar contigo de eso precisamente, de salud mental, pero también de diagnósticos, redes sociales, pastillas, agotamiento, capitalismo, TikToks psicológicos y la extraña sensación de no encajar, aunque todo parezca que vaya bien. Vamos a darle. Cada vez más gente dice tener TDAH, ansiedad, depresión o incluso las tres juntas. Y si tú también lo has pensado, déjame decirte algo. No estás loco ni roto, simplemente estás vivo en un mundo que parece diseñado para rompernos. Yo también pasé por eso. Durante años me costaba concentrarme, me sentía constantemente abrumado. No podía organizar mi mente, ni mis pendientes, ni mis ideas. Y al mismo tiempo pensaba, igual y soy flojo, o igual y tal vez necesito echarle más ganas. Hasta que un día entendí que no, que había algo más. Me atreví a pedir ayuda, primero con una psicóloga, después haciendo pruebas y todo esto avanzando, después fui con una psiquiatra y por primera vez realmente me sentí entendido, no juzgado, no etiquetado, simplemente visto, escuchado. Y eso cambió muchas cosas. No se trata de ponerle nombre bonito a esta especie de caos interno. Se trata realmente de entenderlo y poder llegar nosotros mismos a gestionarlo. De dejar de pelear contigo mismo todo el tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay un fenómeno muy curioso. Vamos a TikTok, a Instagram, a X, antes Twitter, y parece que todo mundo tiene algo. Videos así tipo de, si te distraes fácil y te encanta reorganizar tu casa a las 3 a.m., seguramente tienes TDAH. O, si te enojas cuando alguien mastica fuerte, podrías tener autismo. O otros así como de, si no te gusta salir con gente, tienes ansiedad social. Mira, sí hay gente diagnosticada con eso, pero también hay un chorro de confusión. Hay demasiada información a nuestro alcance y todo esto nos puede llegar a confundir. Hemos empezado a romantizar síntomas, a medicalizar la personalidad o a usar el diagnóstico como identidad. Y esto es muy peligroso. No porque esté mal hablar de salud mental, sino porque cuando todo es TDAH, realmente no lo es. Y lo que menos necesita alguien con una condición real es que lo quieran reducir a un reel de 15 segundos. No es tan sencillo. Vivimos con un nivel de ruido constante, notificaciones, chats, tareas pendientes, recordatorios, alarmas, comparaciones, expectativas, objetivos. El cerebro nunca descansa. Y eso genera lo que algunos llaman fatiga cognitiva crónica. Es ese momento en el que abres una pestaña y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y al final no haces nada. O cuando quieres empezar algo y de repente sientes que te desinflas o que no tienes ánimos, y realmente no es pereza, es sobrecarga. Y la sobrecarga mantenida en el tiempo te rompe, te hace sentir inútil, te hace sentir culpable, te hace sentir vacío, te hace sentir frustrado porque no estás alcanzando los objetivos que te estás poniendo. No podemos hablar de salud mental sin hablar de cómo funciona el mundo. ¿Has notado cómo todo se mide en productividad? Si no produces, no vales. Si no eres multitasking, no sirves. Y si te detienes, te reemplazan. El burnout no solo es estar cansado, es estar emocionalmente fundido, vacío por dentro, como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tú ya no. Y lo más fuerte es que mucha gente lo normaliza, porque te quedas así de, es que así es este pedo.
hay que chingarle. Tú elegiste esta carrera. O es que los jóvenes de ahora ya no aguantan nada. A lo mejor es cierto, ¿no? Pero bueno. Y no, lo que no deberíamos aguantar es este modelo de vida. Vámonos de lleno. ¿Realmente tienes TDAH o estás viviendo en un entorno que no fue diseñado para tu tipo de mente? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad existe. La neta, para ser honesto, yo lo tengo diagnosticado. Y no es una excusa, no es un pretexto para llevar las cosas fáciles, para no acordarme de cosas o para no cumplir tareas. Es simplemente una forma distinta de procesar el mundo. Pero hay que entenderlo bien. No es solo decir, ay, me distraigo fácil. No, no es eso. Es tener una tormenta de pensamientos, hiperfijaciones, dificultad para organizar tareas, sensibilidad emocional e impulsividad. Y lo peor es cuando te lo dicen ya tarde. Muchos de nosotros llegamos a la adultez sin saber por qué no encajábamos, por qué parecía que algo estaba mal con nosotros. Y no está mal. Solamente que no nos entendían. Es más, ni siquiera nosotros mismos a veces nos entendemos. Y es que a veces el problema no es que no tengas disciplina o que te falte motivación, sino que estás tratando de correr con una mochila llena de piedras que nadie más ve, solamente tú que la traes en la espalda. Ahora, antes de que alguien más en la audiencia se identifique y diga, ah, yo también tengo TDAH, vamos a ponerle orden a este pedo. Porque no es así de fácil decir, ah, yo lo tengo porque lo vi en un TikTok, en un Reel o en una fregadera de esas, o porque las cosas que describen me describen a mí también, ¿no? El TDAH no es simplemente ser distraído, o como pueden decir algunos, ¿no? Andar en la pendeja. O tampoco es andar todo el pinche día brincando de un lado para otro. O tampoco es tener mala memoria. O... Bueno, es un trastorno neurológico real y aunque mucha gente lo toma a la ligera o lo confunde con la personalidad, a veces sí hay señales muy claras, aunque desafortunadamente estas no siempre son muy obvias, que son las que nos ayudan un poquito a realmente entenderlo. Y ojo, esto no es para que te autodiagnostiques con un TikTok o porque te sentiste identificado con un meme, pero si sientes que te suena mucho algo de lo que estamos tratando ahorita, puede que valga la pena explorarlo en serio, pero con un profesional. Pero mira, aquí no es como que te voy a dar un test para que te autoevalúes, pero sí te quiero poner aquí una serie de pistas reales que muchas personas con TDAH, como yo, experimentamos a diario. Te distraes fácilmente incluso con cosas que no tienen sentido. Empiezas 1000 proyectos y terminas 2, que la verdad yo después me di cuenta que yo siempre sentía así como que, yo soy multitasking, puedo estar haciendo 10 cosas al mismo tiempo, pero no le estaba poniendo atención a nada. O sea, estás haciendo 10, pero a lo mejor al final nomás terminas una o dos. Y eso si las terminas bien. O sientes que tu cerebro trabaja con 18 ventanas abiertas y en 10 de esas ventanas tienes música diferente. Aplazas tareas incluso sabiendo que te van a afectar, que van a tener malas consecuencias. Tienes ideas buenísimas, pero se te van volando si no las apuntas y eso es bien común, a mí me pasa mucho, así que me llega algo y dices, esto es bien bueno, sí, no, ¿qué? ¿Qué era? Y jamás regresa, está bien cabrón eso. O te cuesta trabajo organizar tu tiempo aunque tengas toda la intención, porque no es que no querramos, es que a veces no podemos. Y es que el TDAH no es falta de ganas, es un asunto neurológico y tiene que ver con cómo tu cerebro procesa la atención, el control de impulsos, la memoria de trabajo, la motivación y hasta las emociones. Y te preguntarás, ¿qué pasa con mi cerebro? Pues quien vive con TDAH no tiene un cerebro dañado ni inmaduro. Tiene un cerebro que funciona, pero funciona diferente.
Las áreas relacionadas con la atención, la planeación y la inhibición tienen un ritmo distinto. Es como tener un sistema operativo diferente, no peor, solo diferente. Simplemente, a lo mejor nuestro sistema operativo no es completamente compatible con los demás, ¿no? Las sustancias químicas que ayudan a regular todo este pedo, como la dopamina, la noradrenalina, Simón, están desbalanceadas. Por eso a veces parece que necesitamos caos o crisis para funcionar. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que tu cerebro despierta. Hay tres presentaciones distintas dependiendo de los síntomas predominantes. El primero, el inatento. Se te va el pedo todo el tiempo. No eres hiperactivo, eres muy tranquilo y lo que tú quieras, pero no estás presente. Estás en otro lado aunque tu cuerpo esté ahí. Y este es muy común y suele pasar desapercibido porque no lo estás externando, ¿no? El segundo es el hiperactivo impulsivo. Hablas un chingo, interrumpes, te cuesta esperar, te mueves todo el tiempo, eres ansioso, no tienes paciencia. Y el tercero, que es el combinado. Y ahí es donde agarras lo mejor de los dos mundos, ¿no? O lo peor. Y te preguntarás a ti mismo, ¿y cómo me puedo diagnosticar? Pues no va a ser con Google, no va a ser con TikTok. El diagnóstico tiene que ser con un profesional. El diagnóstico se basa en historia clínica, entrevistas, cuestionarios y a veces pruebas específicas, ya que se debe de tomar en cuenta el impacto real que esto está teniendo en tu vida personal, laboral y emocional. Y ahora que sabemos todo esto, ¿qué haces si te identificas con esto? Pues primero no te asustes. Esto no te define ni te limita. De hecho, entenderlo puede ser el primer paso para dejar de pelearte contigo mismo y empezar a usar tu mente a tu favor. Porque la verdad, conocer tu tipo de TDAH, si es que realmente sí lo tienes, te permite dejar de exigirte como si tuvieras otro cerebro, empezar a crear estrategias, y eso es muy importante, estrategias reales para tu vida diaria, para poder llevar el día a día sin que las cosas se te vayan de largo, dejar de pensar que eres flojo, tonto o inconstante. Y Simón, puede incluir la terapia, medicación o ajustes de estilo de vida, pero, sobre todo, incluye aceptarte tal cual eres y trabajar con lo que tienes, no contra ello. Bueno, ya, aquí yo quiero hacer una pausa para contarte algo que yo considero muy personal, algo que al inicio cuando lo descubrí me daba pena aceptar, y espero que platicarte esto que yo viví te sea útil. Primero, pues yo ni siquiera sabía que tenía eso, ¿no? Yo desde chico, yo creí que la gente así era, o sea, bueno, no batallaba, no puedo decir que batallaba porque yo pensaba que vivir, pensar y ser así era lo normal, que todos nos pasaba lo mismo, que a todos se nos olvidaban las cosas todo el tiempo, que todos nos distraíamos todo el tiempo. En la primaria, o sea, yo nunca ponía atención, me era muy difícil poner atención, siempre me estaba moviendo, estaba haciendo cosas, dibujando, escribiendo, jugando con las reglas, con las plumas como si fueran avioncitos, y yo siempre estaba en otro lado, yo no estaba presente. Cuando ya lo empecé a notar un poco más, o sea, que yo tenga memoria de eso, fue cuando entré a la universidad, que ya se puso más complicada pues el estudio. Me acuerdo que decía, es que tengo que poner atención, o sea, no puede ser posible que salga de clase y no me acuerde de nada. Entonces decía, afortunadamente en aquel entonces no había smartphones ni nada de eso y no tenía con qué distraerme con nada más que con mi mente. Pero me acuerdo mucho que entraba a clase y luego estaba en el salón y decía, bueno, ahora sí, voy a poner atención, mínimo 10 minutos. O sea, me ponía yo como que yo mismo esos objetivos, ¿no? De decir, voy a poner atención 10 minutos y la siguiente clase a lo mejor 15 y la otra a lo mejor 20, y así según yo ir como curando mi problema de atención, que yo todavía no lo asociaba con el TDAH. Entonces empezaba la clase y lo estaba viendo el profe y de repente me empezaba a ir y volteaba y me empezaba atrás y pues ya llevo mucho, pues cuánto llevo, y luego veía el reloj y 2 minutos, bueno, pues ya, algo es algo, ya, pues sí, y ¡fum!
bye, me iba. Entonces, pues fue evolucionando, fue pasando más tiempo. Me acuerdo que me pasaba en el trabajo mucho. Tenía yo una jefa en uno de mis trabajos que, ¿cómo hablaba esta señora? Y me era tan complicado ponerle atención. Y pues yo tenía varias responsabilidades ahí en la planta que eran pues, importantes. Entonces en las mañanas que llegaba y ella me daba como que todo pasó esto y esto. Entonces empezaba ya a hablar, pero yo decía, ¿por qué no se va al punto? O sea, que me diga, fue esto y esto. No, empezaba a cagarle todo el rollo y yo me iba. O sea, yo nomás la estaba viendo moverse y mover la boca, pero yo estaba en otro pedo. Y en mi mente yo decía, ahorita que termine de hablar, salgo allá afuera y empiezo a investigar qué fue lo que pasó, a ver qué se ofrece o qué hay de necesidades de cubrir, ¿no? O de problemas que solucionar. Porque neta, no podía ponerle atención. Luego en otro trabajo pasó lo mismo, otra compañera que hablaba mucho y todo, y un amigo sí se dio cuenta. Un amigo, bueno, un compañero ahí del trabajo, se dio cuenta y él siempre que llegaba a hablar conmigo me decía, mira, yo sé que tengo 10 segundos de tu atención, entonces te voy a decir rápido, necesitamos esto y esto. Y yo así dije, pues no manches, así deben ser todos. Pero yo pensaba que, seguía como que en mi negación de pensar que toda la gente era así, ¿no? Y, y así me aventé la carrera, la maestría, el trabajo y afortunadamente pude ir progresando porque yo mismo fui poniéndome como maneras de acordarme de las cosas. O las apuntaba, tenía que apuntar todo, siempre lo que estaba pasando. O por ejemplo en mi casa siempre llego y las cosas que uso diario las dejo en un punto específico, porque si no las dejo en ese punto es como si desaparecieran de mis manos. Es muy chistoso porque si las cosas no están exactamente donde las dejo y las tengo que tomar al día siguiente, me quiero acordar y se evaporaron, no sé dónde están, y ahí pierdo mucho tiempo para encontrarlas de nuevo. Este, Muy frustrante, la verdad, es un poco frustrante. Total, una cosa me llevó a la otra, me animé a reconocer esta situación y a pedir ayuda y yo dije, bueno, voy a ir con una psicóloga. Y la psicóloga me va a decir, no, pues no estás tan mal, o sea, es normal, solo eres distraído, ¿no? Y yo pensaba que de ahí me van a decir que no hay bronca, ¿no? Entonces, fui al psicólogo, eh, sí me costó, o sea, como que en mi negación, el psicólogo me iba a decir que no estaba, que no lo tenía, ¿no? Que no tenía un problema. Para empezar, antes de siquiera pensar en ir al psicólogo, yo pensaba que ir al psicólogo era aceptar que yo estaba mal. Era aceptar que era débil, o sea, que no lo podía controlar yo solo, porque yo siempre decía, es que yo puedo, o sea, yo puedo organizar mi pedo, yo puedo, pero se te va saliendo de las manos y la gente se da cuenta y la gente se frustra de convivir contigo. Y, pero ¿sabes qué? Pedir ayuda fue lo más fuerte y valiente que pude haber hecho. Yo todavía me acuerdo cuando ya estaba muy cerca de esto, o sea, yo ya empezaba a identificar esta situación y yo decía, es que mi cabeza no se calla. O sea, por ejemplo, me quiero dormir y mi mente no se apaga, mi mente está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y luego estoy tratando de hacer una cosa, pero mi mente está en otro lado, en otro lado, en otro lado, viendo varias al mismo tiempo. O sea, empiezo a hacer una cosa y batallo para terminarla porque me pierdo en lo que estoy pensando o me pongo a hacer otra cosa y luego de esa cosa me brinco a otra y luego me brinco a otra. Y siempre me estoy castigando yo mismo de no terminar o hacer las cosas bien. Y ahí fue donde empezó todo, o sea, fui por fin con la psicóloga, empezó una evaluación, me empezó a hacer preguntas, me puso pues primero me hizo muchas preguntas y, y, se me olvidó. Y ahí después de reconocerlo fue donde empezó todo. Primero tuve la primera cita, fue una conversación, no sé, como que algo bien relajado, como que, pues me pasa esto, tengo este pedo y todo, pues igual, o sea, pues, hiciste tu carrera, hiciste tus maestrías y todo eso y terminaste, pues a lo mejor no estás tan mal, ¿no? O sea, te puedes enfocar y todo. Y yo le decía, bueno, pues es que yo le hago así, 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 para que no se me olvide esto, y le hago así, así para asociar esto con esto, y le hago aquello. A mí me dice, pues mira, tienes buenos métodos para sobrellevar este pedo, ¿no? No me dijo así, pero más o menos. La verdad no me acuerdo muy bien cómo me dijo, pero me dijo, pues tú ya te has hecho a ti mismo,
pues para manejar esto me imagino no es algo tan grave y todo, pero mira, vamos a ver en la siguiente cita, te voy a hacer una evaluación, bla, 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 me la tienes que contestar y todo. Y dije, no, Simón. Total que empezamos a hacer la evaluación y lo me dijo, no, ¿sabes qué? Pues es más grave de lo que yo creía. Entonces, yo no te puedo tratar. Y yo dije, verga, soy un caso perdido. Pero sí me dijo, yo no te puedo tratar. Tú necesitas ir con un psiquiatra, yo te voy a referir porque vas a necesitar medicamento, bla, bla, bla. Y sí, o sea, esta señora me refirió con la psiquiatra y la psiquiatra también me hizo evaluaciones, tuvimos varias citas y me dijo, te voy a dar este medicamento que es, como nunca te han medicado, pues es menos invasivo, es mejor para ti, vamos a empezar con una dosis acá bien leve, no sé qué. Pues me la dio y luego me la tomé y fue así como que, no, pues no siento nada. O sea, como que yo esperaba que te iba a tener superpoderes con la primera medicina, ¿no? O sea, de que iba a ver más allá de lo evidente, iba a poder controlar mi mente y hacer flotar cosas y la chingada, pero no, o sea, pues era simplemente aprender a manejar mi mente y no que mi mente me manejara a mí, ¿no? Total que tuvimos una cita, me dio esa medicina, no sentí que me funcionara, me dijo, no, pues dobla la dosis. Y pues dupliqué la dosis y no sentí la verdad mucho. Triplicamos la dosis y tampoco sentía yo como que hiciera mucha diferencia. Y me dijo, no, me dijo, es que sabes que sí estás más mal de lo que me imaginé. Y luego, este, me... Total, para no hacerla muy larga, porque ahorita me voy a perder. Que de hecho, una disculpa si estoy reburujando las cosas y los estoy confundiendo. La medicina pierde el efecto como a las 6 7 de la tarde y ahorita ya es de noche. Entonces no respondo. Estoy libre de medicamento en este momento. Total que me subió la dosis bastante, empecé a tomarla y para mí fue un cambio, pues no puedo decir que 180 grados, que cambió completamente mi perspectiva, pero sí lo noté. O sea, estaba haciendo una cosa y me puse a hacer esa cosa y yo con mi costumbre de abrir otras ventanas, hacer más cosas al mismo tiempo, ya no podía. O sea, me puse a hacer lo que estaba haciendo y lo terminé. Y luego tenía otra cosa abierta y cabrón, no hice la otra cosa que había pensado hacer al mismo tiempo. Y lo fue así como que dije, ya perdí mis superpoderes de hacer cosas, de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y después dije, es que nunca tuve esos superpoderes. No podía hacer varias cosas al mismo tiempo. O sea, simplemente las tres las dejaba a la mitad. Y ahora empecé una y la terminé. Y ahora me pasé a otra y la terminé. Y empecé a ser como que más organizado. Era bien curioso porque, muy curioso porque yo batallaba pues con los nombres de las cosas o X, ¿no? Y estaba en juntas o cosas así y tenía los datos bien presentes y todo así como que, cabrón, pues sí, yo lo traigo aquí. Y vea, de volada. Sí está muy chido, o sea, sí está muy chido el primero entender lo que tienes, enfocarlo. Si necesitas medicina, pues medicarte y que eso te ayude a concentrarte. Y ahí dije así como que, ¿por qué no hice esto antes? O sea, a lo mejor hubiera hecho cosas mejores, hubiera logrado más cosas, hubiera batallado menos simplemente. Más allá de que lograr más cosas, hubiera batallado menos para lograr las que he logrado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estaba así de que, por ejemplo, con mi novia, ¿no? Yo le tenía que decir a mis amigos que le preguntaran enfrente de mí, así de que, oye, pues ¿cuántos hermanos tienes? O ¿cómo se llaman tus hermanos? Porque a mí ya me da pena preguntarle por una tercera o cuarta vez. Y al final decía así, pues que ¿por qué no se me quedan las cosas? O sea, sí me interesa, pero ¿por qué no me puedo acordar de cuántos son y cómo se llaman? Ahorita ya me sé los nombres, o sea, sí, ya los tengo apuntados. Pero por ejemplo, también cuando me ponía a leer, batallaba mucho para estudiar cosas que eran así. Deja tú estudiar lecturas o cosas así. O sea, me pongo a leer un libro. Si el libro no me gusta así mucho, 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 no puedo. O sea, hay libros que sí me gustaron mucho y empezaba a leerlos y me clavaba y me iba página tras página. Pero si el libro no tiene tanto o no está tan interesante o es algo que no me interesa tanto leer, me tengo que estar regresando al principio y luego al principio y luego otra vez al principio. Porque llevo 2, 3 renglones y ya mi mente está en otro pedo. O sea, mis ojos están viendo la figura de las letras y según yo leyendo,
pero mi mente está en otro pedo. Y estoy, sí, ahorita voy a hacer no sé qué, la madre. Y estoy leyendo, o sea, dije, ¿cómo no descubrí y resolví esto antes? Pero bueno, no me quiero alargar mucho con esto, o sea, no sé si repetí cosas o lo rebujé o hablé de más. Ahorita les repito, ya la medicina ya perdió el efecto, ¿eh? Entonces, lo que sí me importa dejar claro, o sea, más allá de todo lo que haya divagado y tonterías que me han pasado, lo que sí quiero dejar bien claro es que todo esto que estás escuchando, todo esto que estoy hablando, si tú sientes que tienes algo similar, nomás recuerda, no estás solo. Pedir ayuda no es una rendición, la neta es un acto de amor propio. Es pensar en ti y es pensar en querer estar mejor. A lo mejor no todos necesitan medicinas, a lo mejor no todos necesitan terapia, pero lo que sí es que necesitamos comprendernos mejor. De ahí parte todo esto. La psiquiatría no es tu enemiga. O sea, siempre pensamos, es que ese güey es para locos, ¿no? Y lo da medicinas y juega con tu mente. No, o sea, te ayuda a entender tu mente y a usarla a tu favor. Las pastillas no son el fin del mundo. Y la terapia no es solo para cuando ya no puedes. Ahorita vivimos rodeados de mucha información, pero la verdad lo que nos falta en este tipo de situaciones es una conversación real, empática y honesta. No esas de 5 tips para mejorar tu ansiedad. No, eso no es lo que te va a ayudar. Lo que necesitamos es saber que a lo mejor no estoy bien, pero sé que quiero estar mejor. Y hoy más que darte respuestas, quiero dejarte preguntas. Digo, porque a lo mejor ya te dejé más confundido. Pero al menos quiero que te quedes con estas preguntas y pienses, ¿realmente estás roto o estás sobreviviendo en un sistema que no da espacio para respirar? ¿Realmente estás mal o nadie te enseñó cómo lidiar con todo esto? En serio, si sientes que algo no está bien contigo, neta, busca ayuda, pregunta, habla, pero no te lo quedes. A veces reconocer que no podemos solos es reconocer que somos valientes para enfrentarlo. Porque no es cosa de flojera, no es debilidad, no es drama. Es buscar tener una buena salud mental. Y la salud mental también importa. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue un episodio un poco diferente de Equilibrio Inestable. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y te lo digo sinceramente, si esto te hizo clic y te sentiste identificado, ya sabes qué hacer. Busca ayuda, platica con alguien. Y también, si sientes que esto le podría servir a alguien más, compártelo. Porque a veces yo también me siento así, a mí también me pasó, puede cambiarlo todo. Una vez más, te agradezco por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó o conectaste con algo de lo que en este episodio compartí de mi experiencia personal o de las cosas que estuve hablando de cómo identificarnos, compártelo. A lo mejor le sirve a alguien que esté pasando por lo mismo y que ni siquiera sabe cómo ponerle nombre a esta situación, ¿no? Déjame tus comentarios, cuéntame si también tú has vivido algo parecido, si te diste cuenta de cosas o simplemente te cayó el 20 de algo importante, pon en los comentarios, es importante. Y ya sabes, puedes seguirme en todas nuestras redes como @equilibrio inestable podcast, en Instagram, Facebook, YouTube, muy tan sencillo como ir al buscador y poner Equilibrio Inestable Podcast, y también en X como @equilibrioinpod. Y una vez más, gracias por escucharme, por darte este espacio y por seguir en este camino, difícil camino, de llegar a entendernos mejor. Bueno, pues yo soy Carlos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.